Les voy a compartir brevemente su currículum. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene estudios de posgrado en finanzas bursátiles en la misma institución y cuenta con una maestría en Administración y Alta Dirección en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. Su cargo es el de subdirector de promoción en la Bolsa Mexicana de Valores y entre las responsabilidades laborales más destacadas está que desde el año 2000 Diego ha trabajado en la Bolsa Mexicana ocupando diversos puestos, siendo el último el de subdirector de promoción, puesto que ocupa desde el 1 de junio del 2013. Entre las actividades académicas destacadas también se encuentra, es profesor en la Escuela de Negocios de la Bolsa Mexicana. Pues le damos la bienvenida a Diego y adelante. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí para nosotros como bolsa y compartir un poco el tema de qué es la bolsa, porque existe mucho desconocimiento sobre el mercado bursátil, sobre el financiamiento que da la bolsa, sobre la inversión, el decir, jole, solo las empresas muy grandes pueden cotizar en la bolsa. Eso es un paradigma, es una mentira. Solamente necesito tener millones de pesos para invertir en la bolsa, también es una mentira, es un paradigma. Es muy complicado, no es complicado para las empresas, son muchos requisitos, no son más requisitos que un crédito bancario, etcétera. Entonces, voy a tratar de explicar desde qué es la bolsa. Vamos a iniciar. Veamos la siguiente, por favor. Bien, por ejemplo, ¿qué es la bolsa? En la bolsa se componen muchos índices y esos índices se mide la operatividad de las acciones y realmente, como pueden ver, pues esto es la bolsa, ¿no? Pero la realidad es que no. Esto no es la bolsa. ¿Saben qué es la bolsa? ¿Conoce alguien qué es la bolsa de valores? ¿No? La bolsa es una institución privada. No somos de gobierno, no es una empresa que sea del SAT, que sea de la Secretaría de Economía, que sea del Banco de México. Somos una empresa privada como cualquier otra empresa. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado y lo que hace es facilitar las operaciones de compra y venta de valores en el mercado, y con esto promovemos el sano desarrollo de la economía nacional. ¿Por qué? Porque las empresas encuentran una fuente atractiva de financiamiento y los inversionistas encuentran una fuente de inversión donde le va a dar mayores rendimientos que si tuvieran el dinero en el colchón o en una cuenta bancaria que no sea de inversión. Voy a platicar un poco. La bolsa es un grupo de empresas, no solamente es una empresa, es un grupo que está totalmente integrado. El grupo se compone por 7 empresas y lo que hacemos es, operamos acciones, tenemos plataformas tecnológicas para operar acciones, derivados OTC, derivados registrados con el MEXDER. Tenemos una empresa que se llama CFICAP, que es el broker de deuda, que lo que permite es hacer las transacciones en el mercado de los instrumentos de deuda. Tenemos también empresas de postnegociación, Indeval, que es el depositario de valores, Asigna, CCB, que son cámaras de compensación, y tenemos empresas de servicios como lo es Valmer, que es una empresa que se dedica a dar servicios sobre riesgos financieros, evaluación de productos, y también tenemos, por ejemplo, la Escuela de Negocios, de la cual yo soy profesor. Tenemos un módulo aquí donde está esta columna, está el módulo de la bolsa. Los invito a que nos acompañen ahorita que termine la conferencia para platicarles cuál es la oferta que tenemos de cursos, porque no solamente hay cursos del mercado de valores, hay cursos de inducción para conocer la bolsa, cursos de cómo invertir, cursos de finanzas personales, cursos de certificación para ser operador, cursos para poder dar recomendaciones de inversión y trabajar en el sistema financiero, pero también tenemos cursos como finanzas para niños, tenemos cursos de Excel, cursos especializados de matemáticas financieras, etcétera. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es un mercado como cualquier otro. Así como van al mercado y compran jitomate, cebolla, frutas, en el mercado de valores es un mercado como cualquier otro, pero lo que se ofrecen, a diferencia de un mercado tradicional, que lo podemos ver
en este lado de la pantalla, pues se ofrecen valores, se ofrecen acciones, se ofrecen títulos de deuda, se ofrecen títulos de derivados. Y el precio de esos valores normalmente los pone la oferta y la demanda. Por eso cuando ustedes ven que una empresa sube el valor de su acción, es porque los inversionistas consideran que ese valor o esa acción va a valer más y la oferta hace que el precio suba o que baje. Dentro de las funciones principales de la bolsa es dar financiamiento a las empresas y darle opciones de inversión a los inversionistas. ¿Cómo lo hacemos? Bajo un marco regulatorio se establecen reglas para que se lleven a cabo las operaciones de manera ordenada. Ese es el sentir de un mercado financiero ordenado. Que existan reglas y que existan las condiciones, ponemos la plataforma, los sistemas para que se lleven a cabo las operaciones entre las empresas que buscan el financiamiento, los inversionistas que tienen el dinero y posteriormente entre inversionistas que quieren comprar y vender acciones, se hace entre ellos. La siguiente. ¿Quiénes pueden ser emisores de la bolsa? ¿Quiénes pueden emitir valores en la Bolsa Mexicana de Valores? Prácticamente todas las empresas privadas. Cualquier empresa puede obtener financiamiento en la bolsa. También tenemos a bancos. Los bancos utilizan la bolsa y el mercado de valores como una fuente de financiamiento. Los gobiernos, tenemos gobiernos estatales, gobiernos municipales. El gobierno del Distrito Federal emite certificados en el mercado de valores para financiar los proyectos productivos que está haciendo para la población. Los intermediarios bursátiles, las casas de bolsa, las aseguradoras pueden emitir valores y también tenemos los fideicomisos. ¿Y quiénes pueden ser inversionistas? Los inversionistas pueden ser personas físicas o personas morales, pueden ser nacionales o extranjeros. Hay inversionistas institucionales que son las sociedades de inversión, las afores, las aseguras, las afianzadoras, ¿no? La que sigue. Esta lámina es para decirles que ustedes tienen contacto con la bolsa siempre, en su vida diaria. Y a lo mejor no se dan cuenta, pero desde que se levantan, tienen contacto con la bolsa. ¿Por qué? Porque si prenden la luz, pues tiene que ver CFE. CFE tiene una bursatilización de activos y esa bursatilización pues, se ve reflejada. Consumen productos a lo mejor de empresas como Grupo Modelo, como Palacio de Hierro, Walmart, Liverpool, Bimbo, Coca-Cola, Televisa. En fin, tenemos muchas empresas que cotizan en la bolsa, pero no solamente las de acciones. Hay un paradigma que se cree que solo tenemos empresas con acciones listadas en la bolsa. La realidad es que también tenemos empresas de deuda. Por ejemplo, en acciones tenemos 140 empresas y en deuda tenemos más de 200 empresas, más de 230 empresas listadas que emiten deuda. Y ahorita les voy a explicar qué son las acciones y qué es la deuda para que lo conozcan. Hablando de financiamientos y productos, todas las empresas, y aquí el público es emprendedor, cuando ustedes crean una empresa, lo que van a hacer es, la van a fundar con capital de riesgo. Se llama con capital de riesgo, ¿por qué? Porque su dinero lo están poniendo en riesgo en un negocio para tratar de hacer crecer esa inversión. Entonces una empresa, su financiamiento natural en un inicio es capital de riesgo. Una vez que inicia operaciones y que empieza con la venta de los productos o los servicios, su fuente de financiamiento son los clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque tú le estás vendiendo al cliente ahorita y le cobras, y al proveedor a lo mejor le estás pagando en 30 días o en 60 días. Esa es una manera de financiarse las empresas. Obtienen hoy la materia prima para vender el producto o servicio y la pagan posteriormente. El producto a lo mejor ya se vendió, ya recibieron los beneficios de vender ese producto y todavía no pagan la materia prima. Ese es un modelo de financiamiento que normalmente tienen las empresas cuando inician operaciones. Una vez que la empresa va creciendo y necesita mayores fuentes de financiamiento, lo natural es que la empresa se acerque a un banco. ¿Por qué? Porque todo mundo o la mayoría de los emprendedores estamos bancarizados, ¿no? O están bancarizados. Es decir, tienen una cuenta de ahorros, tienen la nómina de los empleados con un banco y lo natural es que te acerques al banco. ¿Para qué? Para solicitarle un crédito y hacer crecer tu empresa. Es decir, si tienes una cafetería y tienes mucha demanda, pues necesitas comprar a lo mejor otra maquinaria que te permita hacer más cafés. Para comprarla, igual y no tienes los recursos, te acercas a un banco o te acercas a una institución financiera como puede ser una SOFOM y obtienes estos recursos
para comprar la maquinaria y para hacer crecer tu negocio. Ya cuando el negocio tiene una madurez en su mercado y busca una fuente mayor de financiamiento, lo puede hacer o con fondos de capital privado, ¿no? Que normalmente es una manera en cómo pueden obtener financiamiento las empresas para hacerlas crecer. Un ejemplo que les puedo dar de esto, hay varias empresas en el mercado que tuvieron financiamiento con fondos de capital privado. Por ejemplo, ¿conocen Sport World, la empresa de gimnasios? Sport World es una empresa de gimnasios. Sport World encontró financiamiento a través de un fondo de capital privado que lo que le ayudó fue metiéndole dinero a la empresa, compartiendo el riesgo de la empresa, la hizo crecer, la profesionalizó, le metió gobierno corporativo, reglas, políticas, sistemas y posteriormente hizo una oferta pública en la bolsa. Ahorita traigo los datos de Sport World para que vean el crecimiento. Pero vamos, una vez que la empresa ya tiene un nivel de madurez, puede llegar al mercado de valores a obtener financiamiento. ¿En dónde? En deuda. Puede ser deuda de corto plazo o de largo plazo. La deuda de corto plazo son emisiones que se realizan menores a un año. La deuda de largo plazo son emisiones que son mayor a un año. O se llama deuda estructurada. La deuda estructurada es un modelo en el que la empresa puede empaquetar sus cuentas por cobrar futuras y crear un instrumento que se llama una bursatilización y con esto emitirlo en el mercado. Para ponerles un ejemplo, todos conocen a Interjet. Interjet es una empresa que se dedica a dar servicios de aviación. Lo que hace es crear un fideicomiso en donde sus cuentas futuras las va a ingresar a ese fideicomiso, las traen a valor presente, es decir, yo en 5 años espero del vender asientos en avión, espero tener 5,000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Esos 5,000 millones de pesos los traigo a valor presente. ¿Cuánto valen hoy? Hoy valen, a lo mejor, quitando los gastos, lo que tengo que pagar de nóminas, mantenimiento de aviones, etcétera, yo obtendría un flujo a lo mejor de 3,000 millones de pesos. Y lo que hago es levantar esos recursos en el mercado, comprometiéndose la empresa a pagarlos con el flujo futuro que va a recibir de la venta de los asientos, ¿no? Y ya que tiene un tamaño un tamaño mayor, puede llegar al mercado emitiendo acciones. Les voy a hablar tanto de los requisitos de deuda como de los requisitos de acciones para que conozcan qué debe tener una empresa en tamaño para poder llegar a la bolsa y también qué otros requisitos deben de considerar. ¿Qué exige la dinámica mundiqueña o mediana? La dinámica empresarial exige de los empresarios que tengan innovación tecnológica, que tengan sustentabilidad, ¿no? Es un tema que está muy en boga y que deben de tener sustentabilidad, deben de tener códigos de ética, de cómo se conduce la empresa, asociaciones estratégicas y entre ellas conocer las mejores fuentes de financiamiento. Y la bolsa es una de las mejores fuentes de financiamiento de las empresas. Aquí quise mostrarles cuáles son los instrumentos que tenemos disponibles en la bolsa. Principalmente en el tema de deuda, ya platicamos, hay corto plazo y largo plazo, y las bursatilizaciones, y el destino que se utiliza de esos recursos. Es decir, si una empresa necesita endeudarse para comprar una maquinaria, para ampliar su planta productiva, para crear una nueva línea de negocio, pues puede obtenerlo a través de deuda. Y lo que hace es obtención de liquidez en el mercado para invertir en esos proyectos. Si la empresa necesita financiamiento con un financiamiento mucho mayor y no quiere endeudarse, porque aquí el tema es que la empresa lo debe y le tiene que pagar al inversionista tanto el capital como los intereses. Lo que hace es emitir acciones. Cuando emite acciones la empresa lo que está haciendo es, está convirtiendo a socios a todos los inversionistas. Todo aquel que compre la acción de una empresa en el mercado bursátil se convierte en socio de esa empresa, en una proporción a lo mejor mínima, pero al final son socios. Yo les diría, ¿quién no quisiera ser socio de Carlos Slim? Pues si quieren ser socios de Carlos Slim, pues es muy fácil, compren acciones de Grupo Carso, de Inbursa y se van a convertir en socios de Carlos Slim. Y legalmente son socios de Carlos Slim porque él es el dueño de las empresas
pero ustedes pues, en una proporción a lo mejor pequeña. Y hay otros dos instrumentos que están en el mercado de valores que son no tanto para el financiamiento de las empresas, sino para otro tipo de productos. Los CECADES es un instrumento que se creó y se llama Certificado de Capital de Desarrollo. Estos instrumentos se crearon para atender el tema de los emprendedores y de todas las pequeñas empresas que están iniciando. ¿Por qué? Porque una empresa cuando se quiere listar en la bolsa debe de tener una historia. La empresa debe darle al inversionista una tranquilidad de que es una historia seria, que está constituida, que tiene probado el modelo de negocio y hacia futuro tiene un crecimiento proyectado. Los CECADES son instrumentos que se crearon para que los fondos de capital privado pudieran levantar recursos del público inversionista y con esto dar financiamiento a mayores empresas. Como les decía en el ejemplo de SportWorld, por ejemplo ahí, si mal no recuerdo, el fondo de capital privado es Nexus. Nexus lo que hizo es crear un instrumento que se llama el CECADE, levanta dinero del público inversionista y busca invertir en más empresas. Hoy a lo mejor tiene inversiones en Krispy Kreme, Arrachera House, etcétera. Entonces, lo que permite ese instrumento es atacar el segmento de negocios de las startups o de los emprendedores. Y las fibras, que están muy en boga también, son fideicomisos de infraestructura en bienes raíces. Este instrumento lo que hace es que, por ejemplo, hay personas que son dueños de los inmuebles. Hablando de plazas comerciales, está la plaza comercial de Antara, está la plaza comercial de Reforma 222, está la plaza comercial de Cancún, de Caracol, Playa del Carmen. Esas plazas comerciales hoy están rentadas y generan pues un flujo de efectivo a los que son los dueños del inmueble. ¿Por qué? Porque lo están rentando. Entonces, lo que hacen es meter a un fideicomiso esos inmuebles y emitir certificados en el mercado. Lo que le da al inversionista, un certificado inmobiliario, es que el inversionista tiene un título que ampara el valor de los edificios, porque esos edificios son del fideicomiso, y va a recibir flujos por las rentas de estos edificios. Entonces siempre dicen que en México la mejor inversión es en inmuebles. Este instrumento lo que permite es que el pequeño inversionista pueda invertir en inmuebles. Es decir, si yo compro certificados, compro fibras de fibra 1, pues estoy comprando un pedacito de Reforma 222, de la Torre Mayor, de una plaza de Cancún, de una plaza de Campeche, etcétera. Hay una administración que se encarga de administrar las plazas comerciales, cobrar las rentas y una vez que obtiene utilidades las reparte entre los inversionistas. Este instrumento en particular para el inversionista tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque no es una acción. O sea, no eres socio de una empresa, eres dueño de un inmueble. Uno. Dos, no tienes que pagar impuesto sobre la ganancia de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? Si ustedes compraran hoy una acción que está en 30 pesos y la venden en 50 pesos, su margen de ganancia es de 20 pesos. Por ese margen de ganancia, si es una acción, tienen que pagar un impuesto del 10%. Si lo hicieran en bolsa, si lo hicieran fuera de bolsa, tendrían que pagar un 35%. Si es a través de certificados como las fibras, no se genera ese impuesto porque no es una empresa la que estás comprando una parte de un bien inmueble. Luego, el otro impuesto es las empresas cuando generan utilidades, es decir, compraron acciones de Walmart. Walmart en su año le fue muy bien, generó utilidades. Esas utilidades las reparte con sus inversionistas. El inversionista tiene que pagar un 10% de la utilidad que está recibiendo. En las fibras, cuando recibes el flujo de los dividendos, no pagan ningún impuesto. Entonces, eso es un buen instrumento para los inversionistas y también lo que permite es tener pues, un instrumento que atrás trae inmuebles y normalmente en México, bueno, en la historia que conozco de México, jamás se han devaluado los bienes inmuebles, al contrario, se van apreciando con el tiempo, entonces es una excelente opción de inversión. Hablando de instrumentos del mercado de deuda, solo para que quede muy claro, es que la empresa, cuando emite deuda, lo que hace es que los inversionistas son sus acreedores, es decir, les debo dinero
y por ese dinero les tengo que pagar una tasa de interés. Si vemos el balance, una balanza de una empresa, un balance, pues del lado izquierdo están los activos, del lado derecho los pasivos y el capital. Los activos es todos los bienes que tengo. Pueden ser las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, el equipo de oficina, el edificio, etcétera. Los pasivos es todo lo que debo, cuánto le debo a mis proveedores, a mis inversionistas, y dentro de esos pasivos van a estar la deuda del mercado bursátil, y el capital es las aportaciones que hacen los socios, ¿sí? Al contrario del mercado de capitales, aquí obtiene la empresa un financiamiento sin que tenga que regresar ese financiamiento y sin pagar un rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es, le estás dando acciones al inversionista y lo estás convirtiendo en socio de la empresa. Entonces, cuando ustedes compran acciones de una empresa, lo que esperan es que la empresa tenga un crecimiento y que dé utilidades y genere un mayor valor. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué necesito para listar mi empresa en la bolsa? Y esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque en algún momento sus empresas van a llegar a crecer, van a tener el tamaño suficiente y van a poder llegar a la bolsa, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, estos son parámetros que se tienen de qué necesitan las empresas para listarse. En el caso de deuda, no hay un mínimo de capital contable, es decir, no existe en la ley ni en la regulación un mínimo de capital que debe tener la empresa. Y las ventas anuales que debe tener, consideramos, no está por ley, consideramos que sea al menos de 200 millones de pesos. ¿Y por qué 200 millones de pesos? ¿Es mucho? ¿Es poco? Digo, si lo comparamos a lo mejor con las empresas que están listadas en acciones, pues a lo mejor va a ser muy poco. Imagínense cuánto creen que venda Aeroméxico. Pues por lo menos debe vender 4,000 millones de pesos anuales. Entonces, una empresa que le pides 200 millones de pesos para que se liste en la bolsa, pues no es un monto tan grande. Y de las empresas en México que tenemos, de acuerdo a las estadísticas que da INEGI, hay alrededor de 7,000 empresas, entre medianas y grandes, que venden más de 200 millones de pesos en México. Es el 40% de las empresas. Ese número de empresas aportan el 40% del Producto Interno Bruto. Han llegado empresas con ventas menores a 200 millones de pesos y ahorita les voy a dar los ejemplos. Para acciones SAP, que son sociedades anónimas bursátiles, sí exige la ley un mínimo de capital contable, que son 20 millones de UDIs. La UDI hoy está como en 5.4, estamos hablando alrededor de 110 millones de pesos en capital contable y no hay un mínimo de venta. Para acciones SAPIP, SAPI es una figura que se creó para que las empresas pudieran tener acceso al mercado de valores con requisitos menores a los que hoy cuentan las acciones SAP, y ahí se determinó que el capital contable mínimo es alrededor de 15 millones de UDIs y no tiene un mínimo de ventas. Pero ¿cuál sería el perfil de una empresa para emitir deuda? No nos vamos a meter tanto al tema de acciones. ¿Por qué? Porque lo que deben de conocer hoy es a lo mejor el tema de deuda y cómo deben de preparar a su empresa desde el nacimiento para que cuando tenga el tamaño suficiente pueda llegar a la bolsa. Un plan de negocios claro, con crecimiento histórico sostenible y un futuro potencial. ¿Por qué? Porque van al mercado de valores, van con todos los inversionistas. Tienen que demostrarles que su modelo de negocio ha funcionado en la historia y que tiene un plan de crecimiento. Deben de definir las necesidades de financiamiento de la empresa, es decir, las empresas no emiten en el mercado de valores y dicen, bueno, voy a emitir 500 millones de pesos y después voy a ver en qué los ocupo. La realidad es que no, es como cuando les prestamos dinero a nuestros papás, ¿no? Siempre te dicen, oye, ¿para qué lo quieres? No le hace, papá, préstamelo. No, pues si no me dices para qué lo vas a utilizar, no te lo presto. Igual es el mercado de valores. Los inversionistas tienen que conocer en qué se van a utilizar los recursos para ver si estoy dispuesto a prestártelo para hacer crecer la empresa. Tener utilidades y evitas positivos de los últimos 3 años en promedio. Inicio de prácticas de gobierno corporativo, y aquí es importante que conozcan el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es cuáles son las reglas de cómo se va a conducir la empresa con todo su ecosistema,
con los empleados, con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, con mis acreedores. Es decir, el gobierno corporativo es muy importante. Las empresas que están listadas en la bolsa con cualquier valor deben de tener gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque esto le da la tranquilidad al inversionista de que es una empresa profesional y que tiene estándares internacionales para proteger los intereses de todo el público en general. Y el gobierno corporativo, ¿cuál sería el mínimo? Consejo de administración legalmente constituido y que sesione al menos 4 veces por año. Es decir, debes de tener un consejo. A lo mejor ustedes ponen una empresa y son los únicos que toman las decisiones. Cuando la empresa crece, lo que tienes que hacer es allegarte de personas que no necesariamente estén en tu sector. Por ejemplo, hoy los consejeros de muchas empresas son personas que no tienen nada que ver en el sector. Por ejemplo, de los consejeros independientes que están en la bolsa está el dueño del ALA, el dueño de Alsea Financiero, pero ellos tienen la visión de empresarios, que es lo que buscas, el consejo de cómo debes de hacer crecer tu empresa y hacia dónde la vas a llevar. Contar con comités de apoyo, consejeros independientes. La ley pide que al menos en acciones tengas el 25% de consejeros independientes. Una empresa que va a emitir deuda no debe de contar con 25% de los consejeros independientes. Con que tenga un consejero independiente, suficiente para tener prácticas de gobierno corporativo. Formalidad en procesos administrativos y de operación, es decir, que existan las políticas claras de cómo se paga a los proveedores, la nómina, cada cuándo se paga, por qué medio se paga, si hay que pagarle al proveedor, al que me da los servicios, etcétera. ¿Cuál es la política? Eso es tener políticas claras. Capacidad de información financiera en forma periódica, firma de auditoría externa. Deben de tener un auditor externo que avale los estados financieros y que diga que estos estados financieros fueron formulados de forma correcta, y en el caso de deuda, lograr una calificación financiera a través de las calificadoras de valores. Aquí, en una calificadora de valores, es una empresa, son empresas que están en México autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lo que hacen es miden el riesgo de que la empresa incumpla con su obligación. Es decir, si una empresa va a emitir deuda, pongamos que emite 200 millones de pesos en deuda, lo que hace la calificadora es decir qué tan probable es que no regrese esos 200 millones de pesos y que no pague los intereses. Entonces hay una escala de calificaciones que lo que le permite al inversionista es saber cuál es el riesgo al que se está metiendo comprando ese instrumento. Hay calificaciones AAA, AA, A, BB, B, triple C, doble C, etcétera, ¿no? Y obviamente las AAA pues pagan una menor tasa. ¿Por qué? Porque el riesgo es menor. Hoy, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal tiene una calificación AAA porque el riesgo de que el gobierno incumpla con su obligación es muy bajo. Pero a lo mejor hay empresas que tienen una calificación BBB en donde tienen un riesgo mayor de que si cambian las condiciones económicas en el entorno pueda llegar a incumplir. Pero ahí la tasa de interés que vas a recibir va a ser mucho mayor. Entonces, cuando vayan al mercado de valores por un tema de inversión y quieran invertir en instrumentos de deuda, deben de fijarse en qué calificación tiene ese instrumento y por qué te está pagando esa tasa de interés, ¿sale? Porque pues, va a estar padrísimo tener un helicóptero. Si el helicóptero no es necesario para la operación de la empresa y no le da un beneficio a los inversionistas, el gobierno corporativo protege a los inversionistas. ¿Para qué? Para que no se haga eso. El gobierno corporativo es las reglas para proteger a todos, principalmente a los inversionistas. ¿Qué beneficios tiene? Al institucionalizar la empresa se mejora indudablemente la gestión empresarial, se obtienen ventajas competitivas, tienes acceso a mejores fuentes de financiamiento, no solamente a la bolsa. El que tengas gobierno corporativo te va a ayudar en todo. Entonces yo les recomiendo que cuando pongan su empresa, busquen temas de gobierno corporativo e inicien teniendo prácticas de gobierno corporativo que les va a permitir en un futuro a obtener mejores fuentes de financiamiento. Si una empresa busca financiamiento y no tiene gobierno corporativo, no tiene claras cuáles son sus políticas de actuación, pues va a ser más difícil o va a ser más caro.
ese financiamiento, y una de las ventajas del gobierno corporativo es que te da acceso a mejores fuentes de financiamiento. En información financiera, ¿qué se debe tener? Se debe de tener, como ya platicamos, 3 años de historia, pero aquí la base de formulación de los estados financieros son con normas internacionales de información. Todas las empresas que tienen un valor listado en la bolsa tienen normas internacionales de información. Al contrario, una empresa normalmente cuando nace en México lo haces con normas financieras mexicanas, lo que te permite tener de beneficios las normas internacionales de información es que cualquier inversionista del mundo pueda leer tus estados financieros sin conocer las reglas específicas de México. Entonces, eso permite que tengas acceso a inversionistas extranjeros que te vean como una empresa internacional y obviamente pues que tengas oportunidad para integrar empresas del extranjero. Si te quiere comprar una empresa en el extranjero, tu empresa local, porque es muy buena y quiere tener penetración en el mercado mexicano, va a ser mucho más fácil que lo haga. ¿Por qué? Porque ya tienes el mismo lenguaje financiero de manera internacional. Otro de los paradigmas de la bolsa es, híjole, tengo que revelar muchísima información, me van a pedir demasiada información de la bolsa y tengo que revelar mi know-how, tengo que revelar mis secretos. Eso la verdad es un paradigma. Si así fuera, Kentucky Fried Chicken estuvo listado con deuda, entonces todo el mundo sabría hacer la receta secreta del pollo. La realidad es que no revelas tu know-how, no revelas cuál es tu estrategia, revelas la historia de la empresa. Por ejemplo, una empresa que cotiza con un instrumento en corto plazo solo entrega estados financieros dictaminados, estados financieros trimestrales y eventos relevantes. ¿Qué es un evento relevante? Es todo aquello que puede influir en el precio del valor que se esté cotizando. Por ejemplo, si estamos hablando de una acción, ¿no? Y sale una noticia, por ejemplo, Bimbo va a comprar a una empresa de Sudamérica que se dedica a hacer pan. Pues eso puede afectar la acción de Bimbo. ¿Por qué? Pues porque la va a hacer crecer. Entonces, eso es un evento relevante y lo tiene que dar a conocer al mercado. Entonces, realmente no se revela mucha información. En largo plazo, la siguiente, por favor. En deuda de largo plazo y acciones sí se revela mayor información. Recordemos, corto plazo es financiamiento menor a un año. Largo plazo es financiamiento mayor a un año y acciones a muy largo plazo. Entonces, cuando obtienes financiamiento a largo plazo debes de revelar mayor información. ¿Qué debes de revelar? Debes de hacer un prospecto de colocación explicando cuál es tu empresa, cuáles son tus patentes, cuál es el mercado, quiénes son tus principales clientes, tus principales proveedores, pero no vas a revelar el cómo haces tu receta, cómo haces tu producto, cuál es tu diferenciador. Eso no lo revelas. Revelas pura historia de la empresa, igualmente revelas estados financieros trimestrales, estados financieros dictaminados. Aquí contestan un cuestionario de grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas. Entonces revelas el Código de Mejores Prácticas Corporativas, eventos relevantes y eventos corporativos. Es decir, si das un dividendo tienes que dar a conocer por qué das ese dividendo, en qué monto y cuándo lo pagas. La siguiente. ¿Y qué estamos haciendo en la bolsa para impulsar a las empresas? Bueno, a través del área de promoción de la cual estoy a cargo, nos acercamos a todas las empresas de México que estén interesadas en conocer el tema de financiamiento. Hacemos mesas de negociaciones con casas de bolsa, calificadoras, asesores en gobierno corporativo, asesores en normas internacionales. Todo el proceso que hace la bolsa para acercarnos con las empresas que conozcan el financiamiento, los requisitos, es sin costo para las empresas y de manera confidencial. Es decir, no revelamos con qué empresas estamos trabajando hasta que la empresa hace su solicitud de inscripción en la bolsa. Y también uno de los paradigmas del mercado de valores es, híjole, es muy complicado, es muy burocrático. Bueno, la bolsa se compromete con las empresas. Una vez que ingresan el expediente para listar acciones, deudas, secades, fibras, lo que sea, nos comprometemos, de acuerdo al instrumento, a dar una opinión y a revisar los documentos en no más de 10 días hábiles. 10 días hábiles
es el plazo más largo que tenemos, que es para acciones, pero en deuda, por ejemplo, tenemos 8 días, en deuda de corto plazo, 6 días, ¿no? Entonces nos comprometemos como bolsa, porque somos una empresa privada y tenemos que dar un muy buen servicio. ¿A qué? A darles a nuestros clientes servicios de calidad. Otro de los paradigmas que existen es que la bolsa es muy cara, ¿no? Híjole, acceder a la bolsa va a ser carísimo. Pues la bolsa es gratis para las empresas. Todas las empresas nuevas que quieran cotizar con algún valor, no se les cobra la cuota de inscripción, les hacemos descuento en las cuotas de mantenimiento, les otorgamos servicios de información en tiempo real a través de Cibolsa, que es un sistema de información que tenemos, les damos los servicios de Valmer sobre el vector de precios, es decir, les damos beneficios, ¿para qué? Para que se acerquen a la bolsa y se listen. Si dicen, oye, es muy caro obtener el financiamiento, pues la bolsa es gratis para las empresas. La siguiente. Para platicarles, digo, porque a lo mejor es muy fácil que les platique los requisitos y que es fácil llegar y que contamos solamente con 10 días. ¿Cuáles son los casos de éxito de empresas medianas que han llegado al mercado? Por ejemplo, Docuformas. A lo mejor no la conocen, esta es una empresa que cuando inició operaciones, lo único que hacía es dar arrendamiento de fotocopiadoras. Es decir, compraba las fotocopiadoras y las arrendaba a las empresas para que tuvieran una fotocopiadora y las empresas no tuvieran que comprar una fotocopiadora. El grupo Docuformas se inició en 1996. En 2007 ya se creó un grupo. Hoy es el principal agente de concesionario de Xerox mexicana, de una empresa que nació con una idea de alguien que dijo, a ver, si son emprendedores, si van iniciando la empresa, pues no van a gastar en una fotocopiadora, ni van a estar corriendo a la papelería para sacar copias, ¿no? Pues voy a hacer una empresa que dé arrendamiento de fotocopiadoras y con esto inició el negocio. Llegó a la bolsa obteniendo financiamientos con ventas de 166 millones de pesos. Por eso les decía que empresas con menos de 200 millones de pesos en ventas han llegado a la bolsa. Hablando de años cerrados, esto fue en el 2005 cuando inició su trámite en la bolsa. Traía una utilidad operativa de 19 millones y una utilidad neta de 11 millones. En el 2014, que es la última información financiera que tenemos de la empresa, sus ventas hoy son de 391 millones de pesos. Su utilidad operativa 144 millones de pesos y la utilidad neta 104 millones de pesos, creció 945%. No quiere decir que el listarte en la bolsa vas a vender más, pero sí te da un reconocimiento. ¿Por qué? Porque eres una empresa profesional, eres una empresa transparente, estás auditado, tienes gobierno corporativo. Todo eso le da tranquilidad tanto a los inversionistas como al público en general y por eso logras eficientar tu operación con el gobierno corporativo y puedes lograr una mayor utilidad. Otro de los casos que tenemos de éxito es Unifin, es una SOFOM que se dedica a dar financiamiento para puede dar financiamientos para adquisición de vehículos o también da el tema de arrendamientos. Unifin llegó en el 2004 a la Bolsa Mexicana de Valores con ventas de 119 millones de pesos anuales. Era solamente una empresa. Hoy es un grupo de 9 empresas. Unifin tenía 19 empleados, hoy tiene más de 900 empleados. Sus ventas, 10 años después, son por 5,179 millones de pesos. Lo que quiero mostrarles aquí, digo, si es el caso de que Unifin, wow, cómo creció, la verdad que sí es impresionante, pero la visión que tienen los empresarios de decir, vamos a hacer crecer la empresa, vamos a abrir una nueva línea de negocios, vamos a hacer otra empresa que complemente los servicios, lo que permite es que Unifin obtenga el financiamiento, ¿para qué? Para operar esas ideas. Porque el dinero más caro, ¿cuál es? Pues el que no se tiene, ¿no? Es el dinero más caro. Entonces, si no tienes el dinero, va a ser va a ser muy caro. Hoy tenemos una empresa con la que estamos trabajando, en donde me decía, oye, es que obtuve un financiamiento con unas tasas muy altas. ¿Por qué? Porque nadie me quería prestar, pero yo necesitaba comprar una maquinaria etiquetadora. Si no, le quedaba mal a mi cliente y podía perder el cliente. Entonces, es importante que las empresas
cumplan con los requisitos para obtener financiamiento en los mercados. Lo que yo les digo es que se preparen para cuando necesiten ese financiamiento. Digo, hoy a lo mejor hay una empresa que dice, bueno, pues no lo necesito tanto, o pues hoy mis fuentes de financiamiento, los bancos, me prestan muy bien, a muy buenas condiciones, la verdad que es rentable para la empresa. Lo que tienen que hacer las empresas es prepararse para que cuando tengan la oportunidad de crecimiento, obtengan el financiamiento. Digo, el otro caso que tenemos es Sport World, que es el que les platicaba de los gimnasios. Sport World, una empresa de gimnasios, que lo que hizo fue profesionalizarse, estandarizarse, tener en todos sus gimnasios el mismo estilo de los salones, las mismas clases, la misma metodología, la misma música para las clases, las mismas bicicletas para spinning. Eso es tener una estandarización, controles de calidad, gobierno corporativo. Y Sport World en 2009, que llegó a la bolsa, tenía 14 clubs, hoy cuenta con 40 clubs, 3 en preventa, y llegó con ventas en capitales, este es de acciones. La empresa ya cotiza con acciones. 447 millones de pesos en ventas anuales le permitió hacer una oferta pública. Digo, aquí vemos el incremento del capital, ¿no? Tenía 310 millones de pesos en capital, hoy tiene 860 millones de pesos en capital. Digo, hizo una oferta pública por 800 millones de pesos, en los años ha ido disminuyendo o puede ir aumentando el capital. Y como pueden ver, pues, también tiene muy buenos crecimientos, tanto en ventas como en utilidades, como en la utilidad neta, y es otro de los casos de éxito. La siguiente. Las ventajas que reciben las empresas es transparencia. Estas son algunas, hay muchísimas. No les puedo hablar de todas las ventajas que existen, pero creo que de las más importantes es aumentas el valor de la empresa, abres la puerta a nuevos negocios. El simple hecho de estar listado y de ser una empresa que cotiza en la bolsa te abre la puerta a nuevos negocios, mejoras la imagen y proyección de la empresa, fortaleces y optimizas la estructura financiera, financias proyectos de largo plazo, y algo muy importante es obtienes permanencia. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo lo que permite es que tengas un plan de sucesión claro para la empresa, es decir, que la empresa tenga continuidad sin que estés tú. Eso es también parte del gobierno corporativo. Aquí son algunos de los paradigmas de la bolsa. Si la bolsa es un casino, no es un casino, no estamos ahí con mesas verdes, cartas, apostando dinero, es inversión, es buscar hacer crecer tu dinero. Invertir en la bolsa solo es para grandes inversionistas. La realidad es que desde 1,000 pesos a través de los fondos de inversión pueden invertir en la bolsa. No necesitas tener los millones de pesos para comprar valores en la bolsa, hay mecanismos y hay vehículos para que puedan invertir. Solo se pueden listar acciones en la bolsa, ya vimos que no, que también se puede listar deuda. Solo las grandes empresas pueden cotizar, obviamente no, ya vimos empresas medianas. Cotizar en bolsa es muy costoso, la bolsa es gratis para las empresas. Muchos requisitos de listado, los requisitos son acorde al instrumento que se está listando. Listar valores es burocrático y complicado, para nada. Gobierno corporativo es complejo, gobierno corporativo va a ser un beneficio para la empresa. Se pierde el control y el poder de la empresa. Hay empresas que hoy tienen más del 80% de las acciones en el mercado con inversionistas y las controlan con el 20%. Incluso hay empresas que tienen más, tienen el 90%. Y lo que hacen con ese 10% controla la empresa. Entonces no se pierde el control. ¿Por qué? Porque se tienen las estructuras legales que te permiten tener eso. Si publico mi información, la competencia me roba el know-how. Publicas información financiera, historia de la empresa, no publicas tus estrategias. Temor a la inseguridad por publicar información. Lo que estás publicando es información de la empresa, no de las personas. Digo, Carlos Slim no dice, ahí tengo 5 coches, 2 helicópteros, un avión, una casa en Cancún. No. Lo que reporta es, oye, Inmuebles Carso, esto es lo que hizo y esto es lo que vendió. Soy accionista, pero no reporto información de las personas, solo de las empresas. La que sigue, ya son todas las realidades, ya se las platiqué. ¿Cómo pueden estar en contacto con nosotros? Antes de abrir preguntas y respuestas, tenemos 2 Twitters para que nos sigan. Uno es @Grupo BMB y otro es @BMB Mercados. Tenemos Facebook, que es Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos un canal de YouTube en donde
ponemos cuáles son las realidades de la bolsa, los paradigmas, hablamos sobre los instrumentos, cómo invertir, etcétera, y también contamos con una aplicación que lo que les permite es tener información de toda la bolsa, de los valores que están listados, las empresas, los índices. Está disponible para Android y también para plataformas Mac. ¿La que sigue? Sí, creo que ahí acaba, ¿eh? Creo que ahí acaba. Hay un micrófono, si hay preguntas, por favor, nada más si me dicen su nombre y la pregunta, y con mucho gusto se las respondo. Adelante. Bueno, soy Miguel Arcángel. Espérame tantito porque yo no oigo nada. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta de este lado? Antes de comenzar con la pregunta, les voy a pedir que los papelitos que les entregamos al inicio los pasen, por favor, y los vamos a recibir de este lado. Gracias. Buenas tardes, mi Hola. nombre es Oscar Adame. Mi pregunta surge de cuando usted dijo que en las fibras, las inversiones en las fibras, no se tenía que pagar impuestos en la ganancia de capital y en los dividendos. Lo que pasa es que yo tengo una cuenta de compra-venta de acciones en Actinver, y mi pregunta es que si en los trackers como el Naftrack, el Diablo y el Ángel también se paga impuestos sobre la ganancia de capital o no se paga impuestos. Los trackers, gracias por la pregunta. Les voy a explicar un poco a todos para que sepamos un poco de qué son los trackers. Los trackers, o como el Naftrack, como el Diablo, como el Ángel, se llaman tracks, y lo que hacen estos fondos invierten en acciones, ¿no? El objetivo es como un fondo de inversión, pero es un vehículo en donde el vehículo está invirtiendo en diferentes instrumentos del mercado, y lo que te permite como inversionista es diversificar. Por ejemplo, el Naftrack, que es uno de los principales instrumentos que están en la bolsa, el Naftrack invierte en todas las empresas que conforman el índice principal de la bolsa, que es el IPC. Entonces, para que tú como inversionista no compres las 35 acciones que están cotizando y que forman parte del IPC, compras este instrumento que su objetivo es comprar esas 35 acciones. Aquí, cuando tú haces una compra o venta de un track, no tienes ese impuesto porque no es una acción, es un título referenciado a acciones, ¿no? Ahora, el impuesto te dice la ley, digo, no soy experto fiscalista, no, pero la ley te dice que cuando tienes una ganancia de capital sobre acciones, entonces el Naftrack no es una acción ni el Diablo es una acción, ¿vale? Él invierte en acciones, entonces el fondo ya lo descuenta, porque el fondo compró una acción, y si obtuvo una ganancia sobre esa acción, él tiene que descontar ese impuesto, porque él sí lo tiene que pagar. Tú estás comprando el título que ya operó. ¿Sí? ¿De qué? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no hay más preguntas, sí, ¿otra? Ándale, Miguel, ya la segunda la cobro, ¿eh? Ya la primera gratis, que pregunte tu compañera de al lado. ¿Cómo es o cuál es la relación que existe entre si la bolsa está a la alza o a la baja con el porcentaje de ganancia que dan las empresas con sus acciones? Gracias. Bien. Siempre, muy buena pregunta, Miguel, muy buena pregunta, gracias. Siempre se habla y lo van a ver en el día a día, ¿no? La bolsa subió 140 puntos y fue el 0.3%, bajó 240. ¿Es bueno, es malo? ¿Me afecta, no me afecta? El IPC, que es el principal indicador, es una representación de todas las empresas que cotizan en la bolsa. Es decir, cada año la bolsa selecciona, de acuerdo a su metodología, 35 empresas que representen el total del mercado. Entonces, cuando dicen la bolsa subió el tanto por ciento, quiere decir que en promedio las acciones de las empresas que conforman el IPC subieron ese porcentaje o bajaron ese porcentaje. Realmente, si no tienes una inversión en la bolsa directamente en esas acciones, pues no vas a tener una repercusión, ¿no?, directa en el tema de decir, ¿me afecta, no me afecta? Se cayó la bolsa, qué tragedia. Pues no tienes inversiones ahí,
pues no pasa nada, no estás dejando de ganar dinero ni estás perdiendo dinero, ¿no? Mucho pasa igual con el dólar, no todo el mundo se preocupa por el tipo de cambio, yo les diría preocúpense por el cambio del tipo, ¿no? Porque pues, siempre se preocupan, ay, que subió el dólar. Digo, realmente nuestra moneda está fluctuando y en algún momento puede haber una repercusión, ¿no? Igualmente, si el índice baja, pues en algún momento la repercusión es que las empresas que están listadas en la bolsa, que generan empleo, que son parte de la economía, pues están rindiendo menos. Entonces es un termómetro para decir si la economía está creciendo o está decreciendo en este caso. ¿Me expliqué? ¿Sí? Perfecto. Gracias por la pregunta. Espero ser claro. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que se lleven algo de esta plática y si quieren mayor información, nuestro módulo está ahí al lado de la columna y les podemos platicar tanto de los cursos como de los productos que tenemos. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Diego, por tu participación. La Fundación Educación Superior Empresa otorga al presidente reconocimiento a Diego Laison López por su participación como conferencista en el 5º Día del Emprendedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos a la 1 de la tarde con nuestra tercera conferencia.